Que tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos hoy en su programa A las 9 con usted desde las 8 de la mañana, listos para ver una novela más de la serie 12 novelas latinoamericanas que usted debe conocer. Sé las dificultades que hubo para conseguir esta novela que hoy veremos, El Museo de Cera de Jorge Edwards, del chileno Jorge Edwards, pero sé también que muchísimos de ustedes lo han leído ya, porque personalmente se los estuve enviando a tantos amigos a través de la ventaja de la herramienta del correo electrónico, entonces sé que muchos de ustedes lo leyeron. Me da mucho gusto recibir a Dante Medina esta mañana. Dante, buenos días. Yolanda, muy buenos días al auditorio. Y una disculpa por parte de Pepe Bru, no puede estar con nosotros por razones que escapan a su control. Le enviamos un saludo a Pepe. Bueno, esperemos que se restablezca muy pronto, Pepe. Y el Museo de Cera. Pero antes, teléfonos 3030-5326 y 3030-5328. Espero que nos llame y nos diga presente para este diplomado radiofónico de 12 novelas latinoamericanas que usted debe conocer. Y me gustaría también agradecer al equipo que está aquí junto a nosotros. Tenemos en los controles de audio a Víctor Hugo con el pequeño Barcha. Gracias, Barcha. Está Claudia y está Ángeles en los controles y en la producción, en los aspectos de audio y demás, y de video. Y pues todo el equipo listos para conversar con usted. Vayamos a Jorge Edwards. ¿Quién es Jorge Edwards y qué nivel ocupa en la literatura internacional, digámoslo así? Empecemos con la vida de Jorge Edwards, que tienes la fortuna de ser tu amigo. Sí, desde luego. Tengo la enorme fortuna de ser su amigo. Tengo la suerte de que me reciba en su casa cuando voy a Chile. Él vive en Santiago, y también tuve la enorme suerte de estar con él a víspera de la entrega del Premio Cervantes de Literatura. Así que lo que se puede saber de Jorge Edwards está en internet y está en sus libros, su biografía. A mí me gustaría hablar de él de manera más testimonial. Eso. En cuanto a sus méritos, es Premio Nacional de Literatura de Chile y Premio Cervantes, para mencionar los dos más enormes que ha tenido y que le hacen mucho bien a su corazón, porque él siente que su literatura vale y tiene razón. Jorge Edwards tiene una carrera de escritor y en segunda, eso le importa mucho a él, una carrera de diplomático. Él dice que es un escritor que ha sido diplomático, que no es un diplomático que escribe, porque en esa categoría pone a muchos de los intelectuales latinoamericanos que han sido diplomáticos y luego escriben. Sí. Edwards fue además, y eso tampoco le gusta mucho que se insista, pero hay que decirlo, fue además secretario particular de Pablo Neruda. Cuando Pablo Neruda fue embajador en París, Jorge Edwards era su segundo de a bordo, su amanuense, su secretario, y todo lo demás. Era su mano derecha. Y tiene una gran cantidad de historias con Pablo Neruda, algunas muy picantes, porque me ha contado que Pablo Neruda era, como sabemos todos, bastante mujeriego y muy sueltito. Y una que me gusta mucho es que dice que un día en la embajada de Chile en París estaba Pablo Neruda muy nervioso y dando vueltas alrededor de su escritorio, que no lo dejaba trabajar. Y él no sabía qué quería y no quería nada, simplemente paseaba. Y Jorge Edwards estaba mirando la correspondencia, la oficial, lo que llega a una embajada, pero llega más correspondencia oficial que personal. Y que de repente, a punto de abrir una carta que decía Jorge Edwards, Neruda dice, brincó como un tigre y me la arrebató, cuenta Jorge Edwards, y le dice, este es para mí. La clave es que te escribieran a tu nombre, pero con tinta, creo que verde, algún color extraño o violeta. Y él sabía que esa carta era para Pablo Neruda, pero decía Jorge Edwards para que la esposa de Neruda no se enterara. Válgame. Ese tipo de cosas cuenta. No sé si las cuenta en un libro, porque tiene un libro sobre Pablo Neruda, que además ganó un premio muy importante de ensayo que se llama Adiós Poeta. Sí. Porque, como digo, me da mucho orgullo a Jorge Edwards haber sido secretario de Pablo Neruda, pero de repente cuando le dicen, pues ven a dar una conferencia sobre Neruda, dice, no, yo puedo dar una conferencia sobre mí, sobre mi obra,
porque una cosa es haber sido secretario de Neruda y otra cosa es mi obra personal. Luego, todavía entre sus méritos, fue embajador de Chile en Cuba, de Salvador Allende, ni más ni menos, no me digas. desde luego. Bueno, qué interesante. No le fue muy bien, porque sus ideas, siendo de izquierda, muy cercano, como digo, a Salvador Allende, no cuajaban con la dureza ideológica de Cuba y los hermanos Castro. Tiene un libro que se llama Persona non grata, y es que es este libro que está en Tusquets también, Persona non grata. Es un libro de memorias de la estancia en Cuba, cuenta cosas interesantísimas de cómo era la isla en aquel lejano 1973, digamos aproximadamente, y también que lo declaran persona non grata, que es la frase, sí, es la frase técnica con la que echan a un diplomático de un país. Y la verdad es que tuvo enfrentamientos ideológicos y verbales, corteses siempre, como corresponde a un embajador, con Fidel Castro, porque el socialismo de Salvador Allende, y por ende de alguien que trabajaba con él y para él, como Jorge Edwards, es un socialismo más humanitario, más abierto, más libre, frente al socialismo de Cuba, que es muy... ¿Radical? Radical, evidentemente, completamente radical, de inspiración, claro, rusa, y siguiendo los cánones de la disciplina económica, moral, vital, diaria, que exige el comunismo más recalcitrante. Entonces, ese es un poco el retrato rápido de Jorge Edwards, además de decir que es un bon vivant, es decir, Jorge Edwards es alguien a quien le gusta la buena comida, los vinos finos chilenos, que son una maravilla, y es alguien, yo siempre me río de esto porque me encanta, siendo alguien capaz de recibirte a las 10 de la mañana, desayunar algo o terminar con el cafecito, y terminar el café, decir, bueno, ya pasa de las 10, y empezar a abrir no solamente vinos tintos, sino alcoholes. ¿Qué les parece? Bueno, y estuvimos viendo quienes tienen su aparato televisor, algunas imágenes. Es muy agradable su personalidad, es muy agradable. Inmediatamente proyecta lo que es. Claro. Se ve ese gusto por la vida, se ve esa actitud, ¿no? Claro, cuando estuvo en Guadalajara coincidía con un viaje que él también tenía que hacer, venía para la Feria del Libro, pero antes estuvo en el Encuentro Internacional de Cervantistas que se hace en Guanajuato. Y me hacía mucha gracia porque decía, esa rara especie ornitológica que es un cervantista, ¿no? Y él hablaba de Cervantes y de Quijote como lector. Yo pasé por él a Guanajuato, iba con 2 amigos jóvenes, un hombre y una mujer, y pasamos en auto por él, y de Guanajuato lo llevamos a Morelia, a Pátzcuaro y a Guadalajara en el mismo día. ¡Uy, Dios! Sí, y disfrutaba enormemente las comidas que no hay en Chile, que sí hay en Pátzcuaro. Sí. Y además, pues de camino venía enamoradísimo de mi amiga que me acompañaba, sí. A tal punto que el libro que me traía, aunque me lo dio a mí, se lo dedicó a ella. Que aquí lo tengo, que es el libro que entonces era su último libro, que se llama El sueño de la historia, que es una novela muy interesante sobre una mujer y un arquitecto, una historia de amor entre una monja a fuerzas o monja que quería más bien la vida licenciosa y un arquitecto en el siglo XIX. El sueño de la historia se titula. Fíjate que yo me encontré buscando obra de Jorge Edwards, porque tú sabes que cuando uno descubre un autor, pues quieres leer varios libros de él para poderte formar una idea un poco más cercana. Y me encontré este libro de Jorge Edwards, La muerte de Montaigne, que es fabulosa, fabulosa. Se lo recomiendo a los que ya leyeron el Museo de Cera. Vamos pues a la novela que ocupará nuestro tiempo, Dante. Vamos al Museo de Cera. Vamos al Museo de Cera. No sé cómo contar sin contar esta novela para que aquellos que no la han leído del todo o que la están leyendo apenas o que están esperando, cosa que recomiendo, la Feria del Libro para obtenerla físicamente, que la encontrarán en el stand de Tusquets, porque está publicada ahí, es existente, que no pierdan el encanto que tiene la lectura, porque es una de esas novelas que está tejida en torno a lo que sigue. Hablábamos aquí mismo de Crónica de una muerte anunciada, y decíamos que Crónica de una muerte anunciada desde la primera página nos dice qué es lo que va a pasar y luego nos lo cuenta desde muchos puntos de vista, casi el personaje pueblo, y ya lo que hace es bordar sobre la narración. Esta novela no, estaba pedacito a pedacito y uno puede imaginarse lo que sigue y como buen escritor
gana la apuesta de que suceda lo que no nos imaginamos. Bien, vamos a ir al primer corte del programa. Estamos hablando del Museo de Cera de Jorge Edwards, 3030 53 26 y 28. Y además, los que lo leyeron sabrán a qué me refiero. Yo reto a Dante a que describa las escenas del Museo de Cera de Jorge Edwards, o de nuestro personaje, mejor dicho. Vamos a volver después de este corte con usted. Adelante. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Estamos esta mañana conversando sobre el escritor chileno Jorge Edwards y específicamente sobre el Museo de Cera, esta novela que inicia. ¿Qué te parece si, como siempre acostumbramos, Dante, nos lees la primera página? La primera página es importante porque es el personaje fundamental, visible, exterior y que ocupa más espacio en la novela al que nos presenta. Porque luego veremos que hay unos personajes que sí se pueden contar subrepticios muy interesantes y que da la impresión que no están tan fuertes. Dice así: la verdad es que el marqués de Villarrica fue un enigma siempre, antes y después de la crisis, y sigue siéndolo ahora, después de su desaparición, o de lo que podríamos llamar, en términos más apropiados, su metamorfosis última. Porque el marqués, con sus títulos, con su mansión principesca, con sus fabulaciones, con sus fabulosas colecciones y sus coches de 4 caballos, e incluso con su prestancia física y su educación europea, sus R's de entonación ligeramente exótica, sus bromas llenas de alusiones oscuras, desentonaba en nuestro pequeño mundo. Por eso, quizás, solo fuimos capaces de verlo en su condición de leyenda viviente, y de pronto asistimos estupefactos a su desplazamiento provocado por el incidente del pianista y más tarde a su desintegración, a su transformación en astillas, en humo, devorado por una mediocridad que necesitaba restablecer el orden natural de las cosas. Lo que está anunciando es: aquí tengo a un personaje, este marqués, que es un viejo solterón, todo el mundo lo tiene así, se ha acostumbrado a ese viejo solterón que viene al club todos los días a donde asisten los personajes ricos de esta novela, porque usa un nosotros de vez en vez, sí, como si hubiésemos sido testigos nosotros, pero ese nosotros son los asistentes al club, donde beben, donde hacen política, los inútiles de la monarquía, el poder, militares, hidalgos viejos y aristócratas. Contando sus glorias. Contando sus glorias casi todas pasadas. Sí. Y este marqués se convierte en el centro porque un buen día decide casarse. Ahí empieza todo. ¿Y con quién? Decide casarse con una mujer a la que curiosamente describe siempre, sí, como si describiera una escultura o una estatua. En efecto. Habla de su piel marmórea. Sí. Alba. Alba, desde luego, muslos albos. Sí. Y habla de ella como una presencia estética, a tal punto que a su mejor amigo en el club, claro, a Serafín, que es su especie de confidente, le cuenta que en realidad no hace el amor con ella. Lo que él quiere es verla. Hay 3 imágenes que le gustan mucho: verla en camisón, caminando descalza, a la luz de la luna, y se lo pide que lo haga, como una presencia estética, porque él se enamora de la belleza visual. Desde el principio aquí nos está diciendo sus colecciones, sí, el gusto por la belleza. Luego también le gusta ponerla en el piano negro, que se vea esa fuerza, para el contraste de su piel blanca, sí, y soltando un poco los pechos, que se vean los pechos sobre el piano. Sí. Y luego una tercera cosa que le gusta es su mayor atrevimiento: bajo las sábanas, acariciarle el estómago. Esas son las pasiones eróticas del marqués, que en realidad, sí, son pasiones estéticas. Sí, sin duda, pero usted puede imaginar una compañera, Gertrudis, en una plenitud, claro, de su, claro, vida. No le bastaron esas diversiones de su pareja. Claro. Además, aunque no lo dice directamente, es un verdadero coleccionista, sí, en el sentido más curioso del asunto, porque un coleccionista no lo imagina alguien que acumula, pero esa es la parte visible. Sí. El verdadero coleccionista, sí, es el que sabe
encontrar esa pieza que nadie supo ver porque no supo ni lo que buscaba ni dónde encontrarla. El marqués, cuando se encuentra esta mujer y se casa con ella, todo mundo dice, ¿por qué no la vi yo antes? Sí. Y el personaje Serafín llega a confesar todos los cazafortunas y los lindos jóvenes de la alta sociedad la hubieran tomado, le hubieran sobrado pretendientes. Sin embargo, ella vivía en la finca, es decir, en las afueras con su padre, Sí. y el marqués, en uno de sus paseos, supo verla y elegirla y vencer la resistencia del padre a que se casara con ella, porque el marqués es rico, aristócrata, pero viejo, le doblaba la edad. Sí. Y además ella no es pobre, es hija de un hombre comerciante que ha hecho una fortuna considerable y que además es dueño de los territorios que están alrededor de la finca del propio marqués. Es decir, supo ver el objeto coleccionable y lo obtuvo para sí, como obtuvo todos los muebles de su casa, mandados a traer a Francia, con arquitecto francés, etcétera, ¿no? Y justamente has dicho la palabra en la que radica el problema, analizando la relación esta de pareja. Supo encontrar el objeto, Sí, claro. o sea, la convierte en objeto Sí, desde de luego. su colección. Esto es gravísimo para la relación. Indudablemente no podemos hablar de un amor, de una pareja en esta situación. No se habla de amor en ningún Nunca, momento. nunca. Hay una pasión, Sí. pero no es una pasión erótica. No, ni siquiera. O si es erótica visual. Sí. Es la pasión del voyeurista. Sí. Y toda la obra está marcada, sin nunca usar la palabra, por un voyeurista. Porque la escena que hablaremos después, él mira por la ventana. Sí. Después entra y cuando tiene esa visión, decide conservar esa visión para siempre con el nombre de Museo de Cera. Museo La de palabra Cera. museo es algo fijo, desde luego inmutable, Sí. que está ahí para la observación, no para el uso, no para el tacto, No. para la utilidad, sino solo para la contemplación. Que es lo que veremos un poco más adelante, este incidente, esto que ocurre, que va a marcar, que va a ser el genotexto, vamos, en la parte desde luego. desde la que se construye la novela, ¿no? Museo Dante? de Cera, claro. Museo de Cera. Estamos hablando de esta novela de Jorge Edwards. Si usted acaba de encender su aparato receptor, está en Tusquets, seguramente podrán encontrarla. Ha sido muy difícil. Esto y las siguientes novelas, fíjate, Dante, me han reportado los radioescuchas, pero bueno, a muchos de ustedes ya se los enviamos y seguramente lo estarán leyendo o ya lo terminaron. Bienvenidas sus opiniones. 30 30 53 26, 30 30 53 28. Para quienes nos reciben a través de la red en www.c7 Jalisco, les recuerdo que hay una alada sin costo para usted, 01800 0878 817. Llámenos. Avancemos pues en esta novela Museo de Cera que hoy nos comenta Dante Medina. Bueno, pongo lo que está en el ambiente para hacer primero el escenario. Al principio ya se vio que hubo un movimiento social y que después hay que restablecer el orden, que es lo que dice la primera página que leí. En realidad, detrás del drama personal hay un hecho colectivo, hay el hecho colectivo de esta aristocracia y este poder militar aristocrático oprimiendo a los pobres, y esos pobres tienen una revuelta durante el acontecimiento de la novela, revuelta que luego es sofocada y que vuelven las cosas al origen, es decir, al bienestar, porque el marqués de que hablamos es un representante, es un símbolo del poder del partido conservador y llegó a tener muchísima fuerza, muchísima importancia, a tal punto que hay personas que dicen que el país está mal porque el marqués se dedica a pasarla bien en lugar de lo que debería de hacer, es decir, gobernar para que las cosas estén bien. Pero él ya está en una edad de la complacencia y lo que le interesa es su mujercita guapísima, en casa, tranquilamente, y él yendo al club a hablar con sus amigos y a jugar bacalá. Estamos Esos son hablando sus del vicios. Marqués de Villarrica. ¿Por qué Exactamente. dice el autor que el Marqués de Villarrica siempre fue un enigma? Porque precisamente no se sabe cómo piensa y toma las cosas, porque no actúa como actuarían otros, a tal punto que en el club poco a poco empiezan a no tomarlo en cuenta
porque su conducta se vuelve errática, dicen, imprevisible, y muchos lo acusan de loco, francamente. Ya hablan de locura del pobre Marqués. Y esta es una locura diferente a las reacciones diferentes. Me explico, porque si no, no vamos a entender, aunque avance algo de la novela. El corazón, el centro de la novela está en que hay una pequeña anécdota. La esposa del marqués, Gertrudis, quiere tener un maestro de piano y le consiguen un maestro de piano italiano, desde luego. Y este maestro de piano empieza a apoderarse un poquito de la casa, llega como un gran señor, quiere comer la comida del señor, y la cocinera, que es un personaje interesantísimo, cuando llega y le pide tórtolas, ella le dice, ya no hay, y las esconde, y le da comida de los sirvientes. La señora llama a la cocinera y la regaña muchísimo, con palabras muy fuertes, y amenaza con echarla. Y la cocinera se defiende diciendo, es que el señor cuando llega del club, el marqués por la noche, a veces pide tórtolas. Pero en realidad es que la cocinera es una enigmática, traicionera, terrible personaje. Y entonces la cocinera, para vengarse, empieza a espiarla. Y un día le mete la duda al marqués, diciéndole, pues no me gusta cómo se conduce su pianista y su mujer. Y el marqués le dice, veamos qué hacemos, por el momento vigila. Ella pone a un muchachito, ayudante jardinero, a espiar, y un buen día la cocinera le manda urgentemente un recado al club, y el marqués, cuando recibe el recado, parece como si se hubiera muerto y se le apaga la luz de sus ojos. Se pone lívido, va a su casa, se asoma por la ventana, primer acto de voyeurismo, ve lo que está pasando ahí y entra al salón de piano y ve a su mujer arriba del piano con las pantaletas abajo, en las otras palabras, y el maestro de música, el músico, el pianista, pues está haciéndole el amor, está sobre ella, y lo que resalta el observador personaje es sus albos muslos descubiertos, blancos sobre el piano, blancos, y desde luego el sexo erecto del pianista. Y en ese momento los echa. Digamos que para la época de la novela, que es una época que va entre el marqués, que se queda en el pasado y que sigue teniendo caballos, quiero decir, un carruaje tirado por caballos, donde ya hay automóviles, y vistiéndose a la antigua, que a los jóvenes les parece ridículo, y una cierta modernidad. En esa época, para un marqués, además, lo que correspondía es que los matara a ambos, ¿no? Eso tocaba. Y no, solamente los echa a la calle. Y lo único que dice al regresar al club, porque regresa al club como muerto, pero regresa al club, es a su mejor amigo, necesito un escultor, el mejor escultor y realista. Lo llevan con un escultor, y lo que pide es que le haga esa escena en tamaño natural, esa escena en cera, como un museo de cera, como los museos de cera que existen ahora, realista, y le pide que ponga encima del piano la escultura de su mujer en la posición que estaba, la escultura de él, pianista, maestro de música, y la escultura de él con la mano en el picaporte abriendo la puerta. Es decir, es una especie de puesta en abismo, porque es el observador observando, pero un observador externo, que es el mismo observando al observador y observando la escena donde está el personaje, el marqués, el pianista, que luego sabremos que se llama Sandro, aunque siempre le dicen el pianista, y Gertrudis encima del piano. Y esa escena decide ponerla en su casa, en ese sitio preciso, pero ahí no llega el nivel de coleccionista, sino que además decide cerrar esa casa y construir otra en las afueras, exactamente igual, con los mismos muebles, de la misma manera, todo igual. Yo una obsesión de estas no he visto en la literatura más que La ciudad de los prodigios, hablando de Barcelona, donde el personaje hace que se reproduzca cada una de las piezas que había en la gran mansión en las afueras de Barcelona, y no he visto en otra parte. Tienes razón. Y bueno, uno pensaría que es sadomasoquista el marqués finalmente, ¿no? ¿Cómo es posible que ante un hecho tan terrible él lo detenga, lo capture y se recree estéticamente de él? Vamos a ir al corte y continuaremos con esta novela, El Museo de Cera, de Jorge Edwards. Adelante el corte. A las 9 con usted.
a las 9 con usted. Continuamos. Bueno, tenemos llamadas del público. Eduardo Osorio dice, un saludo con muchísimo aprecio para el programa. Dante, te saludan y te felicitan. Gracias. Irene Shank dice, saludos a Dante, digo presente. Dice, no encontré en la librería este libro. Y gracias porque lo leí por correo, nos dice Irene Shank. Saludos y presente, dice Elvira de la Cruz también. Ana María Solín, felicito al programa. Digo presente, dice presente también Fernando Godínez. Rosario Valverde, saludos al programa. Irma Manzanares, presente, pero no encontré el libro. La Feria del Libro va a ser la oportunidad de comprarlo, aunque lo tenga usted como su servidora. Yo tampoco lo encontré, lo tuve que imprimir del correo, y entonces tengo toda la intención de comprarlo, y más de Jorge Edwards. No se va a arrepentir si lo compra durante la Feria del Libro, porque es de esos volúmenes que una vez que uno lo ha leído dan ganas de compartirlo, sí, y de prestárselo a alguien, al hijo, a la tía, a la amiga, al colega, sí, dan ganas, sí, porque sí, además es una novela que se lee en una tarde de domingo. Sí, sí. Pero a gustísimo, se siente uno con su cafecito en estas tardes lindas que hay en Guadalajara y se pone a leerlo, ¿no? Fíjate que Jaime Alejandro Martínez Cisneros dice presente y un saludo para nosotros. Gracias, Jaime. Pero fíjate, dice que hay 3 libros que aparentemente no se van a poder conseguir. Yo, el Supremo, Garabombo el Invisible y La Guaracha del Macho Camacho. Yo creo que Garabombo sí se consigue. Insisto sí, en Jaime, que hay que buscarlo en la librería de Siglo XXI, que tiene publicada, o al menos en distribución, buena parte de la obra de Manuel Scorza, que está en Díaz de León y López Cotilla. López Cotilla. Manuel Scorza es el mismo del Libro de los Adioses, el poeta. Sí, desde luego. Sí, él empezó siendo poeta. Sí. Laura Patricia Radillo Montes, no encontré el libro, pero digo presente, nos dice, y nos pide que le enviemos el libro, como no. Jorge Valencia Ruiz dice, me encantó el libro, gracias porque me lo mandaron por correo, pues qué bueno. En fin, pues hay varias llamadas, el público diciendo presente, pero avancemos un poco. Estamos en este Marqués de Villarrica, que de pronto, tiene ese culto con su pareja, estéticamente hablando, a través de la mirada, de la complacencia, de la forma de mirar, y detienen el momento de la traición. Cuando otros dirían no quiero saber más, olvidemos este episodio, él lo recrea en forma de estatuas de cera. Lo extraordinario es que las posibilidades que nos da la historia y la psicología, la psiquiatría, de reacción ante una traición presenciada son muy diversas, pero ninguna la que nos da la literatura de Jorge Edwards. Digamos que en la tradición caballeresca sería o retarlo a duelo o matarlo. Sí. En la tradición más campesina de Chile, de Argentina o de México, sería matarlos a los dos. Incluso en la tradición italiana, donde se puede matar a la traidora y la propia familia acepta que está correcto porque se lo merecía. Diríamos en términos mexicanos, a la mancornadora. A la mancornadora, efectivamente, es lícito matarla. Uh-huh. La otra es, según la psiquiatría, el refugio del alejamiento, el alienamiento, la desesperación, el duelo y luego la curación. Pero en este caso no, en este caso hay un gesto, como tú lo dijiste bien, de masoquismo porque quiere seguir viendo la escena y quiere seguir viendo la escena, tanto así que la instala y se busca al mejor escultor y al más realista, un escultor curiosamente dedicado a este tipo de filias mortuorias, sí. De tal manera que cuando vivió en París, como todo buen escultor de la época que se precie, se dedicaba a hacer esculturas mortuorias en los cementerios, mausoleos, pero también de animales, y sobre todo de animales. Sí. El gato de la señora que se murió, el perrito de la señora, pues se enterraba y ahí se ponía la figura del gato. Así que puede trabajar con imágenes, es decir, con muertos. Uh-huh. Y así trabaja de ellos con la descripción del marqués, y después, otro acto de voyeurismo, el marqués y el escultor espiando la salida y la entrada de la casa de los dos, para que los viera en figura. Lo que quiere decir que el marqués no los perdió de vista. No, le siguió la pista. Ahora, cuando le manda a hacer al escultor estas figuras, le acerca prendas de ella
Sí. para que vea las texturas y el tipo de ropa que trae puesto y para que la vista exactamente de acuerdo a lo que ella era. Tiene que ser perfecto. Sí. Y en esa perfección es muy curioso porque el escultor que él elige, que es un escultor académico, diríamos, Sí. así lo nombra, escultor académico, vive en una buhardilla de muchos escultores y los demás son los modernos, aquellos Sí. que hacen escultura abstracta, aquellos que innovan con las formas y que pasan en la bohemia, que incluye alcohol, droga y sexo. Mientras que este escultor está especializado en cosas completamente realistas y se encarga de monumentos cívicos también, hacer Sí. una estatua ecuestre y de eso vive. Y a través de este escultor, curiosamente, empieza a conocer una parte del mundo que él no conocía, la parte de, en español diríamos, de las cantinuchas, los barrios bajos, el alcohol Los antros. barato, los antros, ese mundo que él no sospechaba ni que existía, en el que él se caracteriza únicamente por su figura extraña, su manera de vestir a la antigua, con Sí. polainas todavía, que ya no se ven en ningún lado, y en dar buenas propinas. Son las dos cosas que hace. Y deja su museo de cera cerrado solamente para él, y de vez en cuando, eso es muy importante porque lo dice muy suave, va a asomarse a ver Sí. la obra de esa casa completamente cerrada, como si fuese un monumento a su dolor o una manera de no perder el pasado, sino que guardarlo, porque precisamente él es uno de los que no pierde el pasado en usar carruajes, en tener el mismo viejo cochero que ya parece muerto de lo Sí. viejo que está. En Parece el de Lagerdof, el de la carreta, el cochero de la muerte. Exactamente, eso parece. Sí. Y él sigue viviendo en ese pasado de sí mismo que no quiere perder, y esa casa efectivamente la encierra en el pasado y la deja tal cual intacta, mientras él, como dije hace un momento, se va a las afueras y construye una casa igual, aunque, y ahí va la idea del escritor, no se puede hacer una réplica, no se puede contra el original, a tal punto que la segunda casa pues ya no consiguió el arquitecto francés que hizo la primera, y se tiene que conseguir pues una especie de doble que no lo hace igual del primero. Y los muebles, él se queja que ya no hacen muebles en Francia como los que él tenía antes, ya han bajado mucho de calidad. De calidad, y esos cortinajes de damasco que rodeaban cuando ella caminaba descalza por la mullida alfombra. Por la mullida alfombra. Sí, Lo sí. que quiere decir es que no hay copia igual al original. La copia siempre será imperfecta. Por lo tanto, Gertrudis viva es algo mucho mejor que la Gertrudis vuelta escultura de cera. Gertrudis Velasco, qué personaje también. Qué Gertrudis, ¿eh? qué personaje interesante, porque, ojo, aún así, para que no se piense mal de las mujeres de las novelas de Jorge Edwards, Sí, por favor, aclara. Aún habiendo sido infiel al marido con el propio pianista, aún así es una mujer íntegra, es una mujer incólume, y hay varias pruebas de que es una mujer íntegra. Una de ellas que podríamos citar es que al cabo del tiempo se da cuenta el marido Sandro que finalmente era un vividor, era un bohemio, era un sinvergüenza. Se da cuenta que pues sigue casada con el marqués, nunca nadie dio un paso. Y entonces él le dice, oye, el marqués tiene mucho dinero, nosotros estamos muriendo de hambre, ¿por qué no regresas con tu marido? Sí, y nos seguimos viendo. Y ella le dice, si regreso con mi marido, no te volvería a ver nunca. Claro. Tal cual, es una mujer muy íntegra. Sí, sí. Ahora, también hay que decir que el marqués, sus amigos le dicen, prácticamente le dicen, pues, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas de una mujer joven a la que tú no le hacías el amor? Alguien se lo tenía que hacer. Sí. Insisto en la figura de Gertrudis, a tal punto que cuando él ya queda un poco apopléjico durante un tiempo, pierde el habla, en fin, muy mayor, ella lo recibe en su casa y se pone a cuidarlo. Sí. Más aún, está dispuesta. Tengo que decir que en la pobreza, pues el pobre pianista ganaba unos centavos tocando en un bar de tercera. Eso, de mala muerte, y están viviendo en la pobreza, y ella tiene guardado lo último que en la ruina de su padre por haber dadole un prestamista dinero a cambio de buenos intereses y que lo robó, guarda un dinerito para ella, que nunca le quiso decir al marido que lo tenía guardado, porque si se lo dice, el otro se lo gasta y deja de trabajar. Pero ese dinerito, que es lo único de que ella dispone, está dispuesto a usarlo
en el bien del marqués, sí, para que se cure, digamos, o para que pase los últimos días de su vida en buen estado, ¿no? Y sin olvidar que ella tiene una niña del pianista. Una niña que se llama Julieta y que está, bueno, mala de salud, pero no tan mala, porque a los 13 años se fuga con unos cómicos de la legua y según sabemos lleva embarazada. Así es. Estamos hablando de la novela Museo de Cera, que usted sin duda habrá leído. No digo sin duda. Probablemente habrá leído, como muchos radioescuchas a los que les enviamos el libro, o cuántos de ustedes tendrán la fortuna de tener el libro físicamente. Qué bueno que así sea. Yo lo busqué incluso por librerías de viejo, Dante, y no, sin éxito, pero afortunadamente lo pude leer a través de la red. Insisto en que estará en Tusquets. Todavía hay un personaje que hay que mencionar y que ¿Cuál, no... Dante? La cocinera. ¿Cómo no? La cocinera es muy interesante porque acaba convirtiéndose en la única sirviente del marqués. Del marqués de Villarrica. Sí, y digo la única porque queda por ahí el muchacho, queda por ahí un palafrenero, pero en realidad le obedecen a ella y no a él. Sí. Y ella empieza a dedicarse completamente a él, pero de una manera tan astuta que lo controla, y alguna noche que llega borracho lo persigue con unos papeles para que le firme. Sí. Ella ha decidido quedarse con toda la fortuna del marqués, por ambiciosa si se quiere, pero también porque piensa que es un bien social y ella pertenece a los revolucionarios a tal punto que es parte importante de la conspiración que mueve a ese pueblo, porque desde la casa del marqués hay unos túneles que llevan a las reuniones que ella más o menos preside y que acaba poniéndose de acuerdo con los revolucionarios para quitarle todo al marqués. Y esa, desde abajo, poco a poco, va haciendo la revolución, y como muchos revolucionarios, hace una revolución en la que ella se va a quedar con todo y no lo va precisamente a repartir. Primero empieza sacando de cosita en cosita, el robo hormiga que tantos sirvientes hacen. Y después empieza a obtener el poder absoluto y el control absoluto, a tal punto que considera si lo envenena poco a poco o qué hace con él. Sí. A tal punto que le pone ella personalmente su inyección de vitamina diaria cuando necesita que él esté en forma. Me recuerda muchísimo este personaje que solo se menciona como la cocinera, nunca aparece el nombre. Me recuerda mucho a la novela de Charles Dickens, Historia de dos ciudades, a Madame Lafarge, una señora que está fuera de su taberna y que está haciendo calceta. Esta es la frase que repite muchísimo Dickens. Ajá. Y solamente hace eso. Y en realidad lo que está haciendo es ser la lideresa de la Revolución Francesa antes de que estalle la Revolución. Está en la clandestinidad, y lo que hace en la calceta interminable es que en los nudos está fabricando claves para entenderse entre los revolucionarios agazapados para un momento dado dar el famoso golpe que dio el pueblo a la monarquía durante la Revolución Francesa de 1789. Vamos a ir al corte que me están indicando y regresamos con ustedes para el cierre, la parte final de esta novela. No vamos a decir la trama, usted si no la ha leído tiene que leerla completa, ¿eh? Vamos a ir al corte y regresamos en un momentito aquí en su programa A las 9 con usted. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Gracias, Liliana Fernández, Gonzalo Nicino, Pedro Sánchez Bello. Interesante la novela, me dice. Comenta que lo que hizo el marqués, aunque aberrante, fue para él la tranquilidad, una rara forma de tranquilidad. Una rara forma de intranquilidad, también diría yo, pero también es un monumento a la belleza y un altar a su dolor. Un altar a su dolor, sí. Emilio Gómez dice presente, Roberto Bernache también, la leí electrónicamente, Alejandra Hernández, me anoto al diplomado, dice, felicito el programa. Ahora, las personas que me están pidiendo nuevamente o las que no se los he enviado, no me pasen por correo, por teléfono su correo electrónico, sino envíenme por favor un correo a su servidora, yolandazamora@hotmail.com, hacia vuelta de correo, y no me ponen a estar verificando si lo tomamos bien o mal. Entonces, mándeme usted un correo y yo con mucho gusto a vuelta de correo les envío, claro, el Museo de Cera. ¿De acuerdo? Vamos a la parte final de la novela. Bien, quizá lo extraordinario de estos grandes narradores latinoamericanos, entre ellos Jorge Edwards, es que se centran en un drama humano que llamaríamos muy personal, como el caso del Museo de Cera,
la infidelidad de la esposa y el dolor del engañado, pero detrás traen siempre una historia profunda de lo que está sucediendo a la colectividad. Eso es lo extraordinario. Seguimos a unos cuantos personajes, particularmente al Marqués, pero detrás están sucediendo movimientos sociales de la historia de los pueblos. Podríamos citar montones de obras de este tipo, no sé, El siglo de las luces de Alejo Carpentier, por ejemplo, donde aparece como si fuera una historia de amor, y es una historia de amor, pero en el contexto de una sociedad convulsa. O bien es una alegoría de lo que está ocurriendo. Aquí podríamos pensar ese ser reaccionario del Marqués, que vive en el pasado y que es una clase que controla la riqueza, pero que está viéndose confrontada, cambiante, dinámica. Y por un lado la cocinera, que muy rápidamente vemos que ya va a la ópera y va en carruaje, y Gertrudis, que fue la hija de un hombre rico y la esposa de un marqués, por lo tanto marquesa, que acaba siendo taxista. Eso es profundamente fuerte en cuanto a convulsiones sociales. Cambio social. Que por cierto, ya que hablé de ópera, es increíble la enorme cantidad de referencias a la ópera, a la opereta, a la escenificación, a la música. A los montajes, los montajes teatrales, porque precisamente lo que hace el Marqués es una escenificación, es un montaje, es un curioso y extraordinario montaje. Yo creo que a Jorge Edwards le interesa muchísimo la parte visual, las artes plásticas. Y en esa explicación de que le interesan mucho las artes plásticas, el Museo de Cera es un homenaje a las artes plásticas. Y respecto a eso, tengo aquí a la mano una novela más que se llama El origen del mundo, de Jorge Edwards, también publicada por Tusquets en Andanzas, y que se encontrará sin duda en la Feria del Libro, porque el Museo de Cera es un título de un cuadro del pintor Courbet, escrito Courbet, que se encuentra si recuerdo bien, que se encuentra en el Louvre, en París, y es un cuadro muy, muy fuerte, que originalmente estaba en la portada del libro, pero no se podía poner una vitrina porque el origen del mundo para Courbet es en realidad el sexo femenino, y lo que pinta en ese cuadro es una mujer precisamente de albos muslos, como en el caso del Museo de Cera, mostrando hacia el pintor, porque eso es lo que enseña el cuadro, todo el sexo femenino, porque finalmente la metáfora es, aunque el cuadro parezca fuerte, la metáfora es el origen del mundo, es el nacimiento del hombre, y el nacimiento está en el origen de la maternidad, aunque pueda ser fuerte. Este es otro de las pruebas de que a Edwards le interesa mucho la parte visual. Bien, pues estamos prácticamente en los últimos momentos de nuestro programa. Me parece que ha resultado particularmente interesante esta novela, ¿verdad? Sobre todo, muchos de nosotros no habíamos leído esta novela. Para mí fue un hallazgo, debo decirlo. Dante, gracias por la sugerencia. Pues de eso se trata para todos nosotros, tanto para ti como para mí, como para el auditorio, encontrar novelas que no hemos leído y que a alguno nos apasiona. Yo creo que ya le dijimos al auditorio, pero no estaría de más repetirlo, que la lectura de estas 12 novelas fue un acuerdo, inicialmente con una lista que tú hiciste, y luego José Bru y yo mismo fuimos diciendo, hombre, ¿y por qué no esta que a mí me gustó? Y algunas efectivamente no las habíamos leído otros. Claro, cada uno de nosotros aportó algunas de las novelas que había que leer, y también para nosotros, para los tres, ha sido un hallazgo. Ahora, para la próxima, que hablamos de que es muy difícil, pues busquemos la manera de conseguirla, igual como esta, si te parece. Como esta, sí, se puede estar enviando. Ahora, también hacer esa labor de reproducir, o sea, si usted puede ayudarnos a mandar también a otros, y esa es la idea, ¿no? ¿Y cuál sigue, Yolanda? No me acuerdo. Es que estamos con la guaracha del Macho Camacho. Es fácil, es Chile, es en la CH. ¿Cuál es el siguiente país? A ver si Ángeles nos da el nombre, por favor, si está por ahí. Y así sabríamos, ¿no? ¿Cuál es la que sigue? Para ver si alguno de nosotros la tiene electrónicamente. Tenemos a Manuel Escorza, pero no, eso es Perú, está muy lejos. No, la guaracha del Macho Camacho es Puerto Rico, también está muy lejos. ¿Guatemala? No, porque ahí teníamos señor presidente, ¿no? Que es muy fácil de conseguir. Eso no tiene problema. Ecuador, quizá. Ecuador. ABCD, Ecuador. Ahí tenemos Entre marzo y una mujer desnuda.
de Jorge Bueno, ¿qué Enrique les Adún. parece si visitan nuestra página? Ahí dice. Y ahí voy a poner la novela que sigue, ahí voy a poner los datos para que usted lo empiece, y mañana mismo lo recordamos, porque ahora Ángeles está por ahí en los teléfonos y no queremos darle el dato equivocado. Lo vamos a verificar y así ya le informamos. Visite la página, ya sea C7 Jalisco o Yolanda Zamora, o a las 9 con usted, también tenemos página en Face, y es una gran herramienta, hay que aprovecharla, ¿verdad? Desde luego. Bueno, entonces cerramos nuestro programa de hoy con tus comentarios finales. Me gustaría que recordaras otros libros de Jorge Edwards. Bueno, de los libros que yo conozco está El origen del mundo, que ya dije, El Museo de Cera, que fue lo que leímos ahora, otra novela, El sueño de la historia, una novela voluminosa pero muy atractiva porque nos habla de una pasión. Edwards, cuando habla de esta novela, siempre se refiere a que esta monja que salía a ver a su amante, también arquitecto, también italiano, Ajá. y dice que las crónicas que leyó, porque está basada en un hecho histórico, son de que ella subía las paredes del convento como gata para salir a encontrar a su amante. Oye, me Eso es muy recuerda las bonito. cartas de la monja portuguesa. Claro, de Mariana Alcoforado, ¿Cómo ¿no? no? ¿Cómo y no? este que es un testimonio muy sabroso, muy agradable, muy bonito, desde luego muy bien escrito, que se llama Persona non grata, de su estancia en Cuba como embajador de Salvador Allende. Y esto que tú tienes aquí, que... De Jorge Edwards, La muerte de Montaigne. Tenemos tiempo, rápidamente, ya está. En un minuto de mencionar que nos llama Alejandro Martí, la novela que sigue no la tienen en Fondo de Cultura. María del Refugio González, gracias. Josefina Ayera, presente. Supremo el programa de hoy. Saludos para todos. Amigos, llegamos al final del programa de hoy. Recuerde, mañana le avisaremos cuál es la siguiente novela. Los Pasos Perdidos, claro. Los Pasos Perdidos se consigue justamente en la librería del siglo XXI que dijimos hace un momento. Toda la colección de Toda la Carpentier. obra de Carpentier. A lo mejor está en un volumen, porque como es una novela corta, a lo mejor si usted pregunta Los Pasos Perdidos, le diga no la tenemos, pero diga las obras completas de Carpentier. Ahí está. Y se compra el volumen donde está Los Pasos Perdidos. Exactamente, la tiene siglo XXI. Está por López Cotilla esquina con Díaz de León. O Díaz de León. Entonces, Los Pasos Perdidos, uy, qué maravilla. De Alejo Carpentier es nuestra próxima novela. Por hoy es todo. Gracias y le espero mañana aquí en su programa a las 9 con usted a las 8. Hasta entonces. Por tu compañía hoy en nuestro programa a las 9 con usted. Gracias.